Ahí está. Ahí está. Entonces tenemos esas piezas. Lo que sigue es lo de acá, ¿no? Tenemos esta parte y tenemos lo tenemos en dos formas. Lo tenemos en su forma original y lo tenemos en el teorema inverso, ¿no? Tenemos también que es algo así como que la transformada inversa de e a la menos a por s por un cierto f de s es igual obviamente a f de t menos a por Heaviside de t menos a. Ok. Entonces, ya que tenemos eso, déjenme ver, ya hicimos este ejemplo, sóplenme por ahí. Sí, ya ni para, déjenme 7, 3, 2, 6, aquí está. Ajá. Serían estos dos. Estoy buscando yo la transformada inversa de 1 entre s menos 4 por e a la menos 2s. Me parece que este ejemplo no lo hemos hecho, ¿verdad? No. Ok. Entonces, ya encontramos el fin de donde va el hilito. Y la cosa, ya tenemos nosotros los teoremas anteriores que nos dicen cómo se va a comportar esta cosa. Al final del día, yo lo que tengo es precisamente algo como lo del teorema de acá, ¿no? De aquí yo podré identificar quién es f de t menos a y quién es quién es la función exponencial y quién es mi función f de s, ¿cierto? Sí, profe. Claramente podemos ver que e a la menos 2s sería igual a la parte e a la menos as. Por lo tanto, tendríamos que a es igual a 2, ¿no? Y ya conseguimos uno de los elementos que necesitamos, ¿no? Tenemos a y tendríamos que f de s sería igual a 1 entre s menos 4, ¿no? Órale, pues, por el teorema, yo ya puedo identificar que esto es la traslación, esta es mi función f de s, esta es la traslación e a la menos as, y entonces, para sacar la transformada inversa, esto me quedaría como la f de t menos a. Esto ustedes lo pueden identificar o lo pueden ver como, al final del día ustedes recuerden que mi función f de t es la transformada inversa de mi f de s, ¿cierto? Entonces, siento que lo estoy haciendo bolas, déjenme empezar de nuevo. Ahí va. Entonces, queremos sacar transformada inversa. La fórmula que más se parece o el teorema que más se parece es el de acá arriba. Del teorema de allá arriba podemos ver que se compone de dos partes, una exponencial y una función f de s. Entonces, de la exponencial yo ya puedo saber que e a la menos a por s es igual a e a la menos 2s y por lo tanto, para que se cumpla esta equivalencia, a tiene que ser igual a 2. Luego, tenemos una función f de s, que vamos a recordar que mi función f de s no es otra cosa que la transformada de una función f de t, y esta f de s es igual a 1 entre s menos 4, ¿no? ¿Cierto? Órale pues. Entonces, a partir de estas dos, yo ya puedo saber que mi función f de t va a ser la transformada inversa de mi f de s, ¿cierto? Vamos a ver si tiene sentido. Tendría yo que decir que f de t sería igual a la transformada inversa de 1 entre s menos 4 de su formulario.
Vamos a buscarlo. Classwork. Pues ahí quedaría parecido a la de e a la at. Así es. Tendríamos que esta cosa de acá, e a la at, como nota, se transforma en 1 entre s menos a. Entonces, esto de acá me quedaría como e a la 4t, ¿cierto? Órale, pues, ahora, ya tengo mi f de t y tengo mi a. Con f de t, esta f de t menos a es lo mismo que una f de t evaluada en t igual a t menos a, y pues la función Heaviside de t menos a que ya conocemos, ¿no? Entonces, ya que tenemos esta parte, me quedaría f de t, que es e a la 4t, evaluada en t igual a t menos a, que sería t menos 2, por mi función Heaviside de t menos 2. Esto de acá me quedaría e a la 4 por t, pero t vale t menos 2, ya con su respectiva traslación, por su Heaviside de t menos 2. Y ya terminamos mi transformada de Laplace sin necesidad de meterme en la definición. Y ahora yo ya pude evaluar una traslación en el eje S, evaluando o pues ignorando la transformada en S, perdón, la traslación en S, y meramente utilizando la definición de, o bueno, la transformada inversa de la función original y después trasladando esa función original. Hasta aquí, ¿tienen dudas? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Órale pues. Entonces, vamos a ver otro más. Luego, supongamos que queremos obtener la transformada inversa de s entre s cuadrada más 9 por e a la menos pi s sobre 2. De aquí ya podemos ver algunas cosas, ¿no? De este lado podemos ver que esta es la traslación. Esto yo es lo que quiero que quede como e a la menos a por s. Y esta de acá sería mi función f de s. Entonces, comparando las exponenciales, yo tendría que e a la menos pi s sobre 2 tiene que ser igual a e a la menos as, y por lo tanto, para que esto se cumpla, a tiene que ser igual a pi sobre 2. Y por el otro lado, tenemos a mi f de s, que es igual a s entre s cuadrada más 9. Entonces, yo de aquí puedo obtener mi función f de t como la transformada inversa de f de s, que sería igual a la transformada inversa de s entre s cuadrada más 9. Esto, si no me recuerdo, perdón, se transforma, habíamos dicho que el coseno Coseno. de omega t se transforma como s entre s cuadrada más omega cuadrado. Entonces esto me quedaría como el coseno de 3t. Y ya tengo a, y ya tengo mi f de t. Ya sabemos que esto de acá, por el teorema de traslación, es igual a la función original
que se viene siendo esta de acá, evaluada en t menos a por mi función Heaviside de t menos a. Entonces esto me quedaría f de t, me quedaría el coseno de 3 por t, pero t lo vamos a cambiar por t menos a, que es pi sobre 2. De 3, voy a necesitar un paréntesis más grande, coseno de, ¿qué quedamos acá? De 3 por t, que vale t menos a, que vale t menos a, que vale pi sobre 2, cerrado, por mi función Heaviside de t menos a, que vale pi sobre 2. Como vieron acá, ¿alguna duda? Básicamente, cuando tengan estas funciones trasladadas en el eje S, lo que hay que hacer es obtener la función original y comparar la traslación para obtener el factor A, y se sustituye. ¿Y cómo sería si fuera al revés? Ya tuviéramos la función f de t menos a y la función heaviside de t menos a. Ok, entonces va al revés. Va al revés y lo tendrías más o menos así. Imagínate que tenemos, voy a resolver este ejemplo, pero al revés. E a la 4t menos 2 por h de t menos 2. Vamos a ver esto. Y me quedaría, ¿cómo quedamos? 4t menos 2 por h de t menos 2. Digamos que tenemos, o quiero evaluar la transformada de e a la 4t t menos 2 por mi función Heaviside de t menos 2. Ahora, mi teoremita me dice que la transformada de una función f de t menos a por una función Heaviside de t menos a es igual a e a la menos as por f de s, ¿no? Entonces, de acá tú ya puedes identificar claramente que al comparar las funciones Heaviside puedes sacar el factor a, ¿no? Puedes decir que a es igual a 2. Ya tienes la traslación. Lo que sigue es sacar la f de s. Para sacar la f de s tienes que notar que f de s es la transformada de f de t. Entonces, esto de acá, esta f de t, necesitas transformarla, digamos, a un t gorrito. De manera que tú sabes que aquí tienes un 4, t menos 2. Y tú sabes que esto, si lo transformo, me va a quedar una función de las que ya conozco o que puedo encontrar en el formulario. Entonces, voy a transformar voy a usar este t gorrito igual a t menos 2. Y entonces obtengo una función de t gorrito e a la 4 t gorrito. Entonces, mi función de t gorrito sería por acá, f de s, acuérdate que es la transformada en t, o en t gorrito. Entonces me quedaría la transformada de mi f de t gorrito sería igual a la transformada de e a la 4 t gorrito, que esto es 1 entre s menos 4, ¿no? Y entonces ya nada más queda sustituir. Esta f de t es lo mismo que mi f de s. Entonces esto me quedaría por el teorema e a la menos as, e a la menos
2 por s, por mi función, por la transformada de la función, digamos, original o sin traslado, que es la función f de t gordito, por 1 entre s menos 4, que es lo que tenemos acá arriba, ¿no? E a la menos 2s por 1 entre s menos 4, e a la menos 2s por 1 entre s menos 4. Ese si fuera al revés. ¿Dudas al respecto? Estamos chidos. Parece que todo bien, profe. ¿Todo bien? Sale y vale. Entonces, página 5, página 6, página 7. Entonces vamos con otro tema. Lo vamos a hacer más bien rapidón. Pero, pues bueno, esto de aquí en adelante no lo voy a evaluar, no se preocupen. No, nada más quiero que lo tengan en cuenta. No sé si lo vayan a utilizar después, pero vieron el programa. Pero se me haría injusto darles la clase hoy de este tema y evaluarlos el viernes sobre este mismo tema. La neta se me hace feo, entonces quiero que lo vean, pero no se va a evaluar, ¿ok? Entonces por aquí vendría lo siguiente, que sería propiedades operacionales parte 2. Y entonces venimos por acá y vamos a ver cómo se comporta esto. Vamos a ver un teorema que es el teorema de la derivada de una transformada y sería más o menos así. El teorema nos dice que si yo tengo una transformada de Laplace que sea una cierta f de s y sea la transformada de una función f de t, entonces la transformada de t a la n por f de t es igual a menos 1 a la n por la derivada enésima con respecto a s de f de s. Vamos a demostrarlo. Y aquí va. Entonces, vamos acá. Mande, cuéntame. Si le puedes subir un poquito, es que no lo alcancé a apuntar todo. Sí. Ahí está. No, sí, ya era todo, pues. Okay. Igual no te apures, también la clase se está grabando y... Sí, creo que sí. Esta es la primera clase que tengo con ustedes. Las del otro grupo las acabo de subir ayer. Sí, igual todo está subiendo en YouTube. Todo está en el canal de YouTube. Entonces ya tenemos ahí el teorema de la derivada de una transformada, ya que está. Y entonces, regularmente empiezo de izquierda a derecha. Hoy voy a empezar de la derecha hacia la izquierda. Voy a suponer que quiero obtener la derivada con respecto a s de mi función f de s. Entonces esto me quedaría d en ds de, por definición, f de s es la integral desde 0 hasta infinito del kernel que es e a la menos st, ¿sí? Por mi función original f de t dt. Ahora voy a aprovecharme de la continuidad de las funciones y voy a intercambiar el orden de derivada y de integral. Entonces me va a quedar la integral desde 0 hasta infinito de la derivada con respecto a s de e a la menos st por f de t dt. De hecho esto va... Y entonces esto me quedaría como la derivada de este por este más la derivada de este
por este. Voy a hacerlo aquí en notita, no creo que valga la pena. Me quedaría la derivada de e a la menos st por f de t más la derivada de este por este más la derivada de este por este más e a la menos st por d en ds de f de t. Pero como esta función depende solamente de t y yo estoy evaluando en s, esto de acá resulta en cero porque son términos independientes y nada más me queda la primera parte. La primera parte me quedaría la derivada de e a la menos st, quedaría la derivada del argumento con respecto a s menos t por e a la menos st. Me falta todo lo demás, que sería la integral desde 0 hasta infinito de menos s, que sería la derivada esta de acá, por e a la menos st f de t dt. Esto me quedaría como, aquí no queda menos s porque estoy derivando precisamente con respecto a s, la derivada con respecto a s es t, perdón. Entonces esto me quedaría por acá menos t por la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st por f de t dt. Y esto de acá no es otra cosa que la transformada de Laplace de f de t. Entonces acá tendremos que esto me queda menos t por la transformada de f de t. Ahora, si ustedes quisieran hacerlo de manera iterativa, irían viendo que si yo quisiera sacar la derivada segunda de esto, la derivada segunda con respecto a s de f de s, esto no sería otra cosa que la derivada con respecto ya saqué que la primera derivada es esto de acá, ¿no? Entonces yo estaría sacando la derivada con respecto a s de la derivada con respecto a s de f de s. Pero yo ya vi que esa derivada yo ya la saqué y yo ya sé que eso da esto de acá, ¿no? Menos t por la integral desde 0 hasta infinito de bla 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 bla, ¿cierto? Entonces aquí me quedaría menos t por la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st f de t dt. Entonces esto me quedaría como la derivada de un producto, o bien esta es una t, esto es acá s, son independientes una con respecto a la otra. Entonces esto me quedaría como menos t por d en ds de la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st f de t dt. Pero esto nuevamente ya lo hice acá arriba y yo ya sé que el resultado de esta cosa es que me bota una t y la transformada de Laplace. Entonces esto me quedaría menos t por otro menos t por la transformada de f de t. Y entonces esto me quedaría como menos por menos más, me quedaría t cuadrada por la transformada de f de t. Y yo podría seguirlo haciendo un número indeterminado de veces y cada vez que yo derive me va a ir botando un menos t. Entonces, para el derivada cúbica en ds cúbico de f de s, me quedaría un menos t al cubo por mi transformada de f de t. Y así, sucesivamente, hasta que yo llegara a que
la derivada enésima de S de n sería un menos t a la n por la transformada de mi función original. De aquí pues ya no es más que un vil y vulgar despeje para obtener que esto yo lo puedo poner como un menos 1 a la n t a la n, déjenme lo pongo exactamente en la forma, sí, t a la n por la transformada de f de t aquí me equivoqué acá arriba. Un minuto. No tengo vergüenza. Pero acá está la demostración. Me queda t por la transformada. Sí, está desde aquí, está mal. D en ds. Aquí está el error. Yo no puedo sacar la t de la integral. Déjenme lo corrijo de una vez porque tuve un error tremendo. Perdón, hay días en los que de plano uno sabe que no da una, ¿no? Pero ni modo, hay que seguirlo haciendo. Voy a corregir desde acá, una disculpa ahí si estaban anotando, pero no puedo sacar t de la integral de t, pero sí lo puedo poner así. Me queda la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st por, me queda aquí un signo menos, el signo menos sí lo puedo sacar, t por f de t dt. Esto me va a quedar menos, esto si se fijan es la transformada de Laplace de t por f de t, que ahora sí va a concordar con mi teorema. Me queda menos la transformada de t por f de t. Si yo derivo una segunda ocasión, derivada segunda, la derivada de s cuadrado de mi función f de s, otra vez, que fea me quedó esa s, esto me quedaría como la derivada de la primer derivada. La primer derivada yo ya sé que me salió la transformada de esta cosa, ¿no? Pero voy a ir un pasito antes y lo voy a dejar en este punto de acá. Me queda la derivada en ds de menos la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st por t f de t dt. Aplicando el mismo truco de cambiar el orden de la derivada de la integral, esto me quedaría menos la integral desde 0 hasta infinito de la derivada con respecto a s de e a la menos st por t por f de t y de todo lo que se derive integramos. Entonces nos vamos para acá y vamos a ver. Por acá me va a quedar que la derivada me va a quedar la derivada de este por este más la derivada de este por este. Nuevamente, la derivada de este por este se aplica, pero la derivada con respecto a s de una función que depende solamente de t es 0. Entonces nada más me interesa la primera parte. Entonces esto me quedaría la integral desde 0 hasta infinito de la derivada de este por este. La derivada de e a la menos st me quedaría un menos t por t f de t por mi exponencial e a la menos st y todo esto de t. Pero esto ya es otra cosa, ya me queda aquí un menos por menos, me queda más, me queda la integral desde 0 hasta infinito. Voy a ponerlo como menos 1 al cuadrado para que vayan viendo mi punto. Menos 1 al cuadrado, menos 1 por menos 1, por t, quedaría t cuadrado. Vamos a poner primero el kernel.
para que se parezca machina la transformada, S de t por t cuadrado f de t dt. Pero esto no es otra cosa que la transformada de esta cosa de aquí. Entonces esto me queda menos 1 al cuadrado por la transformada de t cuadrada f de t. Yo lo podría hacer un número n de veces y lo que tendría es que me iría aumentando el exponente de esta t y el exponente de este menos 1. Entonces tendría yo que la derivada enésima con respecto a s a la n de un cierto f de s sería igual a menos 1 a la n por la transformada de t a la n de f de t, y haciendo un despeje pues yo ya puedo tener que esto me quedaría como la transformada de t a la n por un cierto f de t es igual a menos 1 a la n por la derivada enésima con respecto a s a la n de f de s. Lo único que hice fue pasar el menos 1, lo pasé del lado contrario, ¿no? Está multiplicando, pasa dividiendo, me quedaría menos 1 a la menos n y lo paso para arriba con las reglas de los exponentes y queda lo mismo. Y ya terminé mi demostración. Entonces, ¿para qué me sirve esta cosa de acá? Pues bueno, vamos a verlo de este lado. Tendríamos algo más o menos así. Tenemos la transformada de t cuadrado por un cierto f de t. Entonces, digamos que yo tengo, esto sería la transformada, nos sirve para evaluar funciones de este tipo, como t por el seno de kt. Entonces, a partir de ahí, el seno de kt, esto me equivoqué, vamos a ponerlo de este lado. Quiero evaluar la transformada de una función de este estilo. ¿Qué tenemos que hacer? Yo tengo un t a la n y una f de t. Si quiero ahorrarme o si no lo encuentro en el formulario, pues esto puedo, o no, si no lo quiero meter en la definición o no encuentro esta forma en el formulario, pues entonces lo único que tengo que saber es que esto sería igual a menos 1 a la n por la derivada enésima con respecto a s de mi función f de s, donde f de s ya sabemos que f de s es la transformada de mi función f de t. Entonces, necesito saber quién es n y necesito saber quién es f de s para poderlo derivar. Para saber quién es n, pues basta con revisar por acá que de mi teoremita el exponente de t, ese va a ser mi n. Entonces, de acá podemos ver que esto está elevado a la 1, entonces n es igual a 1. Y del otro lado tenemos que seno de kt es mi f de t. Entonces mi f de s sería nada más y nada menos que la transformada del seno de kt. Entonces esto me quedaría como la transformada del seno, me va a quedar de omega t es k, sí, no. Sí, k entre s cuadrado más k cuadrado, si no mal recuerdo. Por ahí revísenme si me equivoco, por fin. Y entonces yo ya tengo n y ya tengo quién es mi f de s, que es k entre s cuadrado más k cuadrado. Entonces esto me quedaría menos 1 a la 1 por la derivada 1,
primer derivada de k entre s cuadrada más k cuadrada. Esto me quedaría como menos 1 a la 1, pues me queda un signo menos. La derivada de esta cosa me queda la derivada del de arriba por el de abajo menos la derivada del de abajo por el de arriba dividido entre el cuadrado del de abajo. Esto me quedaría. Voy a ponerlo con símbolos chiquitos para que me quede la derivada con respecto a s de k, la derivada de este por el de abajo, que sería s cuadrado más k cuadrado, la derivada del de arriba por el de abajo menos la derivada del de abajo, la derivada con respecto a s del de abajo, s cuadrada más k cuadrada por el de arriba, que sería k, entre el cuadrado del de abajo, s cuadrado más k cuadrado, se cierra. Esto me quedaría como la derivada con respecto a s de k, pero k es una constante, entonces esto me quedaría un 0, 0 multiplicado por esto de acá, pues todo este término se va, me queda nada más la parte de arriba, menos por menos me quedan, bueno, eso ahorita lo resuelvo. Esto es igual a menos, ahora sí, la derivada de esta cosa, menos la derivada con respecto a s de s cuadrado más k cuadrado, derivada de s cuadrado es 2s, derivada de k cuadrado es 0 por k entre s cuadrado más k cuadrado, aquí se me olvidó, es a cuadrado, porque es la derivada del de arriba por el de abajo, la derivada del de abajo por el de arriba, entre el cuadrado del de abajo, cuadrado. Ahora sí, menos por menos más, me va a quedar 2ks entre s cuadrado más k cuadrado al cuadrado. Y ya está como podemos utilizar el teorema de la transformada de una derivada para evaluar una función que lleva por ahí un factor de t a la n, ¿no? Por si en algún momento no se encuentra el formulario, ya saben cómo va a quedar. Que igual creo que sí vienen en el formulario las funciones más comunes, pero ahora saben de dónde vienen. Tenemos esta y tenemos una ecuación diferencial antes de llegar a transformadas integrales. Me quedan como 10 minutos. Ok, yo pienso que sí se hace. Vamos a verlo con otro ejemplo. Digamos que yo tengo una ecuación diferencial de este tipo. x2' más 16x igual al coseno de 4t, dado que x de 0 es igual a 0, x' de 0 es igual a 1. Entonces ya no la sabemos. Paso 1, transformada de Laplace, transformada de x2' más 16 veces transformada de x igual a transformada del coseno de la 4t, y entonces nos vamos para acá. Transformada de x2' me va a quedar transformada, me va a quedar algo como x2' me quedaría s cuadrado por mi x gorrito menos s1 por x de 0 menos s a la 0, que ya sabemos que es un 1, x' de 0, y ya llegué a ese 0, así que párale de contar, más 16 veces la transformada de x, que es la transformada de x gorrito, es igual a la transformada del coseno. El coseno de 4t es coseno de omega t, entonces me quedaría s entre s cuadrada más 16. Ajá. Y entonces nos falta nada más aplicar condiciones iniciales. Me quedaría s cuadrada, que fea me quedó esa s,
S cuadrada por X gorrito menos S por X0, pero eso es un bidivulgar 0, menos S a la 0, que es un 1, por X' que vale 1, me queda menos 1, más 16 veces X gorro es igual a S entre S cuadrada más 16. Ya terminé de transformar. Paso 2. Vamos a obtener la X gorrito, la X transformada. Esto me quedaría como X transformada que multiplica a S cuadrado más 16 menos 1 igual a S entre S cuadrada más 16. Y entonces aquí me quedaría, vamos a quitar este 1, está restando, lo vamos a pasar para acá sumando. Y entonces acá me quedaría X gorrito, me quedaría S entre S cuadrada más 16 más 1 entre A. Oh, qué da. Este teléfono parece carpintero. Entonces S entre S cuadrado más 16, estoy dividiendo entre S cuadrado más 16, entonces me quedaría al cuadrado entre 1 entre S cuadrado más 16, S cuadrado más 16. Ahora, aquí habría que ver cómo podemos ver estas cosas, ¿no? Ya tienen forma de... Ya tienen forma de derivadas. Esta sí, ¿no? El 1 entre S cuadrado más 16. Sí, yo ya lo podría ver y es nada más una función seno. La que me preocupa es esta de acá. Si no tuviera el cuadrado sería un coseno. Pero como tengo el cuadrado, ¿cómo lo podríamos ver? ¿Cómo lo podremos dejar para que me quedara una derivada o que me quede en forma de una transformada común y corriente? Esto yo lo podría ver como vamos a ver. Entonces yo ya sé que esta de acá está bien, 1 entre S cuadrada más 16. Vamos a revisar por acá el formulario. De hecho ya está, ¿no? Ya lo tengo ahí. Es la fórmula 12 y 13. Pero Vendría siendo la de T. Me dije que se me olvidó. T seno de WT. Nada S más. entre S cuadrado más 16. Nada más tendríamos que poner la W. ¿Cuál quedamos que era? ¿La 13? No. Yo estoy viendo la Necesitaríamos 12. una W, ¿no? Necesitaríamos sumar y restar un término. Pero déjame ver porque según yo esto lo puedo poner nada más como un T del seno. Ah, pues sí. Claro que sí. Pero vamos a ver el ejemplo anterior y vamos a notar que la transformada de T por el seno de KT es 2KS por S cuadrada más K cuadrado al cuadrado, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí como notita. Y vamos a ver que de este lado la transformada de T por el seno de KT quedamos que es igual a 2KS sobre S cuadrado más K cuadrado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, aplicando transformada, bueno, vamos a ponernos aquí por el momento. Yo ya tengo aquí un 2KS, donde K sería 1, entonces esto yo ya lo puedo poner, pasamos a blanco, más, esto me quedaría
necesitaríamos multiplicar y dividir por esto mismo, ¿no? Para que me quedara en esta forma. Ya tengo una S, está bien, me falta el 2K entre S cuadrada más K cuadrado al cuadrado. Entonces, me falta tener aquí arriba un 2K, donde mi K sería 4. 4. Entonces tendríamos que multiplicar por 8, ¿no? Tendríamos que multiplicar arriba y abajo. Yo podría poner algo como 2 por 4, 2 por 4 de S entre S cuadrado más 16 al cuadrado. Entonces, ya lo tengo casi en la forma de las transformadas. Voy a poner esto como 1 entre S cuadrado más 16 más 1/8 de 2 por 4 por S entre S cuadrado más 16 al cuadrado. Y entonces ya puedo obtener el paso 3, que es la transformada inversa. Me quedaría mi x de t igual a la transformada inversa de 1 entre S cuadrado más 16 más 1/8. Aquí también va a faltar ponerle y quitarle números, pero bueno, 1/8 de la transformada inversa de 2 por 4 por S entre S cuadrado más 16 al cuadrado. Y entonces esto ya me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría un x de t. Para que esto me quede en la forma que necesito tener un omega acá arriba. Entonces necesitaría ponerle un 4, ¿no? Entonces me quedaría un 4/4 de la transformada inversa de 4 entre S cuadrada más 16 más 1/8 de la transformada inversa de 2 por 4 por S entre S cuadrado más 16 al cuadrado. Ya de acá, pues ya puedo identificar todos los términos. Me queda acá que esto es igual a 1/4 de seno del seno de 4t más 1/8 de la transformada inversa de esto. La transformada inversa de 2ks, bla bla bla, es t por el seno de kt. 1/8 de t por el seno de kt, que sería 4t. Y ya utilicé esta formulita que necesitaba anteriormente, o la... No se aplicó directamente, digamos, la derivada de la función s, pero pude identificar la transformada de una función que necesitaba. ¿Dudas de este ejemplo? ¿Me quedaron en algún lado? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Órale pues. Insisto, ya esta parte de aquí, desde transformada de la derivada de una transformada en adelante. Mañana vamos a ver transformada de una integral y transformada de una función periódica. Entonces, pero eso ya no lo voy a evaluar. Me gusta que lo tengan ahí, que lo tengan presente, que sepan que lo vieron, pero no se va a evaluar. Y pues eso sería la clase de hoy.